Zamboní pone sobre la mesa esta pregunta. ¿Está la sociedad colombiana enferma? Las cifras de maltrato a niños y mujeres son alarmantes. La salud mental de los colombianos está grave, pero también queda al descubierto otro interrogante. ¿Sabe usted por qué alguien puede violar, torturar y matar a un niño? ¿Los psicópatas son enfermos o despiadados criminales? ¿Qué pasa por la cabeza de estas personas? Para ampliar esto, estamos hoy con el doctor Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación de Psiquiatría de América Latina. Doctor Córdoba, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Gracias por muy buenos días. Acompañarnos a esta hora de la mañana y empecemos por esa primera pregunta. ¿Estamos aquí en Colombia enfermos? Pues decir que estamos enfermos es una situación compleja. Lo que sí hay síntomas que muestran que definitivamente hay comportamientos que dirían hay situaciones de enfermedad. Debe haber comportamientos, sí. 4 de cada 10 colombianos tienen o tendrán en algún momento de su existencia una situación emocional, una situación de orden mental que incide sobre su calidad de vida y se manifiesta en su comportamiento. Esos son enfermos mentales, son trastornos mentales. Sí, dame un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, las personas que están tristes, le han perdido el gusto a las cosas de la vida, se sienten cansadas, no quieren levantarse. Personas que sienten alucinaciones, es decir, que el mundo que se imaginan, su propio mundo, lo dan como real, por poner un par de ejemplos. Situaciones de ansiedad, que son los más dramáticos, quizás. ¿Afectan su calidad de vida? Sin duda inciden sobre su calidad de vida, pero si uno ve en esto, también hay formas del comportamiento como la que hemos visto, que son personas que se dan cuenta de lo que están haciendo, pero que no dejan de vivir bien y hacen vivir mal a los demás. Sí, ya vamos a entrar en ese tema. ¿Cuánto le cuesta al sistema de salud, a la sociedad colombiana, este tipo de personas, de pacientes? No tenemos claridad. Si uno viese 13% del presupuesto en salud, 13% del presupuesto en salud, según muestran los estudios, se van en salud mental. Es decir, aquí es un problema visible que no lo acogemos completamente. En Colombia no tenemos esos datos, pero es muy importante porque vemos que solo 1 de cada 10 personas que tienen trastorno es atendida. Eso le quería preguntar justamente, no todos son atendidos como se debe en el sistema de salud. 1 de cada 10, es decir, muchas de las personas que podrían vivir mejor solo con identificar, detectar e intervenir, vivirían de distinta manera. ¿Y que pueden ocasionar algún tipo de inconveniente social? Sin duda, por lo menos están viviendo mal ellos y algunos de ellos pues traen dificultades con el entorno. Hablemos ahora de los tipos de comportamientos. Es muy importante definir eso, sobre todo con estas situaciones tan difíciles, porque hay problemas. Todos hemos tenido problemas que frente a situaciones de la vida, por ejemplo, un duelo, una situación que no esperábamos, pues nos trae dificultades. Pero si estas manifestaciones que nosotros tenemos en el duelo se vuelve un comportamiento, pues ya empieza a traer dificultades. Entonces, por ejemplo, con esto que hemos visto estos días, son personas que no respetan al otro, atropellan al otro, pasan por encima de las cosas, pues sin dudas ya tenemos un comportamiento y en algunos se convierte en un trastorno, si esto dura en el tiempo y trae mal funcionamiento. Hablemos de esto. ¿Es lo mismo un enfermo mental que un psicópata y que un sociópata? ¿Cómo es de importante aclarar esto? Sí. Porque esto, digamos que podremos decir que es igual, es el mismo trastorno. El psicópata y el sociópata es lo mismo. El enfermo mental, podríamos decir que dentro de las grandes categorías de los trastornos mentales, esto estaría incluido allí, porque esto viene del cerebro. La mente es una función del cerebro. Lo que sucede es que este tipo de personas saben qué están haciendo, saben para dónde van, son capaces de comprender y determinar el alcance de sus actos. ¿Así? El psicópata tiene un comportamiento donde manipula, atropella, veja los derechos del otro, no tiene culpa, no tiene deseo de reparar, manipula las situaciones. Y en cambio, si le entiendo, ¿el enfermo mental puede recibir un tratamiento y ser curado? Es decir, dentro de la gran si recibe la atención que debe. Dentro del gran techo de los enfermos mentales, muchos de ellos pueden ser tratados y pueden tener mejoría. Estos no, que también son enfermos mentales, que también se dan cuenta perfectamente de lo que hacen, los tratamientos son mucho más ineficaces. Claro, es decir, no tienen cura. Difícilmente se consiguen mejorías. En algunos, si empieza uno más temprano, porque estos empiezan a tener manifestaciones muy temprano. Metámonos en la cabeza, en el cerebro de un psicópata. Claro. ¿Qué pasa por su cabeza? Por ejemplo, en el caso del presunto asesino de Juliana, ¿es un psicópata?
todo parece indicar que es un psicópata, es decir, que esta persona manipula, atropella al otro, que no tiene culpa, que tiene antecedentes. Generalmente este cerebro empieza a tener, a pesar de que no identificamos cuál es el circuito que está afectado, vemos que desde muy tempranamente empieza a pasar por encima de los otros. Pero generalmente empiezan con animales, maltratando animales, y luego empiezan a tener elementos donde van pasando sin respetar al otro. ¿Se puede identificar en cierta edad que este sujeto puede ocasionar daño a la sociedad? Nosotros vemos que dentro de los 15 años hacia adelante, estas personas empiezan a traer cambios de conducta repetitivos, reiterativos, que evidencian que puede tomar ese camino. Y luego ya son las conductas repetitivas que no han recibido muchas veces ningún tipo de atención o tratamiento. ¿El psicópata es fácil de identificar? Es complejo, porque tiene tal vez esa capacidad de mimetizarse, de esconderse detrás de la jovialidad, de intentar agradar a los otros, pero con mucha superficialidad. Siempre está pensando más en él que en los demás. Bueno, pues ahí está. Es el doctor Rodrigo Córdoba quien nos ha dado hoy muchas luces acerca de este problema de la salud mental, de los enfermos con trastornos, pero también de los psicópatas y también con los sociópatas, que en última son los mismos. Pero usted lo decía, para rematar, ¿es fácil conseguir una cita con un psiquiatra? Es complejo. Realmente es difícil, lo digo, porque los psiquiatras no son suficientes y la salud mental sigue siendo vergonzante, tristemente, para los seres humanos. Todos escondemos las manifestaciones emocionales y muchas veces con buscar una ayuda, con encontrar el camino, pueden vivir mucho mejor las personas y seguramente mejoraría potencialmente la sociedad. ¿Hace falta una mejor política pública de salud para atender a estas personas? Uno percibe que el ministerio está preocupado por la salud mental, pero hay que visibilizar este problema y hay que orientarlo, hay que canalizarlo y volverlo una prioridad. ¿Quien golpea a una mujer es un psicópata, un enfermo con trastorno mental o qué? Por lo menos quien golpea a una mujer seguramente refleja que hay manifestaciones mentales que están sucediendo a esa persona y si lo hace fuera de eso de manera reiterada, sin lugar a dudas. Pues el doctor Córdoba, muchísimas gracias, doctor, Juan Diego, por acompañarnos aquí a esta hora de la mañana, echar lápiz, entender mucho mejor estos problemas a veces tan complejos, pero que describen una especie de radiografía de lo que está padeciendo nuestra sociedad, ¿no? En medio de tantos problemas que hemos tenido que padecer. Muchas gracias, aquí en Noticias Caracol. 7:33, cuando regrese.